buenos días, nos encontramos con el escritor Alex Cordero, con el cual vamos a conversar. Alex, bienvenido al mundo de los cronopios. Gracias, Omar. Un saludo para toda tu audiencia y en especial para ti. Háblanos acerca, Alex, de tus inicios en la literatura. ¿Cómo así decidiste iniciarte en este tema de la literatura, los libros? Bueno, Omar, yo creo que para ser escritor antes hay que ser un buen lector, ¿no? Yo desde muy chico me gusta bastante la literatura, primeramente seguramente universal, la literatura latinoamericana, con García Márquez, con Borges, en mis inicios. Y después lo que sí me ha cautivado es la literatura de Mario Arguedas, por ejemplo, ¿no? El indigenismo, la última, de repente, exposición peruana de esa realidad que sucumbe al Perú con su profundidad, con Vargas Llosa y otros jóvenes escritores que han salido como talentos. Creo que me llamaron bastante a leer, y después de uno que profundiza con la lectura, advierte la crítica que viene dentro de ella, del contenido de cada párrafo, de cada estrofa. Uno dice, oiga, yo también quiero volcar lo que conozco, lo que sé, y de alguna forma, escribiendo crónicas, algunos reportajes en algunas revistas, me nació la idea, la intención de querer también volcar un poco más ya al mundo de la literatura, que no es fácil, requiere esfuerzo, pero quien está inmiscuido ya en la lectura, creo que se le hace un poco fácil, ¿no? En ese momento de las lecturas, pasar a la escritura también es otra etapa muy importante, ¿no? ¿Qué primeros escritos, ¿no? Has hablado de crónica, reportaje, pero así en literatura, en ficción. Bueno, lo que sí, ya cuando empecé a la literatura, empecé con unos poemarios, que dicho sea paso, no los he publicado, y cada vez que los reviso digo, pero estos poemarios están muy bien, ¿no? Y creo que será motivo para este año publicarlas. Estoy acabando de... Poesía. Sí, poesía pura, ¿no? Y creo que por ahí empieza uno a escribir, le nace un poco la literatura. Y luego, cuando ya tuve la oportunidad de viajar al extranjero, específicamente a Madrid, España, encontré ese mundo donde la gente lee dinámicamente, ¿no? En España, dice una persona lee 8 libros, un promedio, me parece, al año. En el Perú apenas un libro por año. Si hablamos de los países nórdicos, Omar, leen 13, 14 libros al año, personas. Y entonces en ese mundo dije que había alguna forma de vincularse un poco más a la literatura, y necesitábamos trabajar en ese aspecto, y creo que haciendo esos poemarios ya luego empecé a volcarme a una crónica, que es mi primer libro, ¿no? Que es La Pasión de Miguel Esbilleck. Háblanos acerca de esta primera obra. ¿Cuánto tiempo te involucró esta investigación, la escritura, todo este proceso creativo? Bueno, en verdad a mí me involucró varios años, porque nunca había publicado un libro, obviamente. Casi de investigación, solamente entre 3 y 4 años, ¿no? De recoger experiencias, testimonios de lo que había ocurrido con los 2 sacerdotes polacos que con 31 años llegaron a Pariacoto, a mi tierra natal. Empezaron a trabajar en acciones sociales, y en aquellos años, estamos hablando de 1991, Sendero Luminoso los confunde con americanos y incursionan en el pueblo, toman por asalto el pueblo de Pariacoto. Ya no había comisaría, para aquel entonces no había policía, y logran detener a los 2 sacerdotes, aparte del alcalde del distrito, y los asesinan cerca del cementerio. Fue un hecho muy, muy traumático para los niños, los jóvenes de Pariacoto, y eso siempre estuvo en mí, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué ocurrió? Y cuando uno es un niño no entiende todavía de razones ideológicas ni de política, de repente, Omar, ¿no? Entonces esto me llevó a reflexionar bastante, y cuando ya me hice profesional, periodista, trabajaba en el área de relaciones públicas, dije, tengo que escribir lo que realmente ocurrió en Pariacoto aquel 9 de agosto de 1991, y de esa manera empezamos a investigar un poco el hecho, recoger testimonios rápidamente, y cuando ya tuve suficiente material dije, ahora sí voy a reconstruir la historia, ¿no? ¿Qué pasó un día antes, el mismo día, y los días después en Pariacoto, aquel agosto de 1991? En esta crónica en la cual haces el recuento, me imagino que también has tenido que leer algunos otros libros,
que se asemejan a esta publicación tuya. Por supuesto que sí. De chico mucho he leído yo, por ejemplo, García Márquez, el Crónica de una muerte anunciada, que es una obra, me parece a mí, emblemática, ¿no? Viendo un poco la semejanza de estas crónicas, el de Ernest Hemingway también, por ejemplo, este escritor estadounidense, ¿no? Y viendo un poco la semejanza dije, oiga, si ellos han podido hacer de un mundo casi ficticio, ¿no? Casi ficticio, porque hay una novela siempre nace de hechos reales, dice Vargas Llosa también, dije, voy a hacerlo, ¿no? Empecé con los primeros manuscritos y al final cuando estaba en el octavo mes de redacción dije, Dios mío, ¿no? Ya tengo 200 páginas, me parece que me he extendido, algo tengo que reducir. Cuando lo pasé a mi editor me dijo, esta es una excelente obra, ¿no? ¿Dónde lo has tenido guardado? No, le digo, sino que ya lo había investigado, lo terminé de redactar, se lo pasé al tercer sacerdote que se salvó de morir en Pariacoto, al padre Yarek, y me dijo, oh, grandioso, esta obra hay que publicarla, Alex, urgente. Y bueno, pues la obra coincidió con la beatificación de todos los sacerdotes, ya Omar, una beatificación dada por el Papa Francisco, y que se desarrolló en Chimbote, en el Estadio Centenario de Chimbote, y coincidió la publicación del libro, y por eso que tuvo auge, y finalmente ahora ha sido inclusive ya traducida por la comunidad polaca a 5 idiomas, ¿no? En esta publicación que demoró algunos años, seguramente como escritor siempre se te queda alguna información, ¿no? Que quisiste quizá en algún momento añadirla. ¿Se te quedó alguna información o se te ocurre en algún momento ampliar la historia o contar algo que se te olvidó? Yo creo que sí, siempre se te queda información, ¿no? Hay información que todavía se me ha quedado, por ejemplo, como los responsables de aquel asesinato, y que uno dice, no, pero si no he corroborado eso, no sabe si estás en el papel de escritor o periodista, ¿no? Yo me decía el papel de periodista, decía, pero el periodista tiene que ser objetivo, tiene que corroborar la información. Y en esa corroboración es que dije, mejor todavía no la publico, y probablemente haya una segunda edición donde podamos añadir algunos pasajes más todavía, que después, ya cuando publiqué el libro, Omar, amigos de la audiencia, llegaron más mensajes a mi bandeja de entrada, me acuerdo, al correo, diciendo, yo también tengo información, te puedo contar, Alex, ¿no? Y eso para mí es, creo que, resaltante, porque han tomado bien mi trabajo en el aspecto de la crónica, y he recogido ya nuevos testimonios, pero ahora mismo estoy enfocado en otros proyectos de libros, que ojalá que más adelante lo pueda reeditar y ampliar de repente la obra. Ya luego pasaste a Toño Los Andes, la novela ya netamente literaria, ficción. Bueno, sí, Edgar Norabuena, cuando comentó el libro de Otoño Los Andes, que lo he presentado recién el año pasado, y hemos terminado publicarla durante los primeros meses de este año 2019, comentó, dijo, no, Alex Cordero ha dado un salto, ¿no? del periodismo, de la crónica, a la literatura pura, ¿no? Otoño Los Andes ya es una historia de ficción, pero como repito, los diversos autores, grandes literatos dicen que la literatura, Omar, nace de hechos reales, solo que el escritor lo asocia a la ficción y reconstruye otros momentos dentro de los pasajes que va viviendo el escritor para que el público pueda interpretarlo como un hecho real, ¿no? A tal punto, por ejemplo, que tengo audiencia, lectores en Wari que me llaman, me escriben ya por inbox, dicen, ¿no? ¿Y existe Isabel? Me preguntan por la personaje mujer de la obra. ¿Y dónde está Moisés? ¿Qué es de Moisés? ¿No? Entonces les respondo, y ves literatura, y espero que en otro escenario pueda ya ampliar un poco más de qué se trata la obra. Pero sí, Otoño Los Andes está siendo una obra bien acogida, espero que también sea acogida por la crítica literaria en el ámbito local de Huaraz, regional, y estoy seguro que dará mucho que hablar más adelante. En este tema de la literatura, seguramente tú y otros escritores más también encontramos, ¿no? cierta resistencia de poder llegar a otros mercados, ¿no? ¿Tú has encontrado ciertas puertas que te se han cerrado? Sí, obviamente, Omar, no es fácil hacerse escritor, creo yo, ¿no? Eso no es fácil. Probablemente Alex Cordero, porque salió con una obra que iba a tener trascendencia porque habían matado a 2 sacerdotes polacos, un alcalde, por Sendero Luminoso, porque era ya mediáticamente el nombre, seguramente sonó, y hoy en día está siendo traducido ese primer libro a otros idiomas. Pero irrumpir con temas anónimos es muy difícil para los escritores, y además cuando, por ejemplo, solamente vemos, Omar, si pasamos al otro lado del trabajo ya de las autoridades como tal, hay muy poca inversión en lo que es el desarrollo humano. Es decir, hay mucha más
pregonancia, mucha más amplitud en querer invertir en obras físicas que en el desarrollo humano de la persona, ¿no? Yo, gracias a la invitación de diversos amigos en la región Ancash, estoy saliendo, visitando los colegios, pero eso es directamente por las relaciones públicas que uno tiene, pero solamente aquí, que así porque has publicado un libro ya te convoque la opinión crítica es muy difícil, es difícil ser escritor en el Perú, más aún cuando no hay apoyo del Estado casi, ¿no? Así es, pero tú sigues escribiendo y ya anuncias también una nueva publicación. Bueno, sí, yo sigo escribiendo, es parte de mi forma de creer que otro mundo es posible escribiendo, ¿no? Aparte de comparto la docencia universitaria, comparto redactando diariamente noticias como periodista, pero la escritura para mí es algo más que eso, es algo más que un trabajo, y estoy escribiendo una nueva crónica, mi tercer libro, sobre los eventos que ocurrieron en Yungay en 1970, entre Yungay y Huaraz. Es una crónica que recojo en base a testimonios de diversas personas que han vivido el mismo día, el fatídico 31 de mayo de 1970. Estoy reconstruyendo esa historia y la obra se llama Bajo el Huascarán, ¿no? Es como es que nadie presagiaba que ese pico norte del Huascarán, tan emblemático, tan perínclito para la gente, puede haberse desplomado en el tiempo donde la gente más necesitaba todavía que no pase, ¿no? Cuando ya había pasado el sismo, la gente estaba rezando, mucha gente corrió a la iglesia y vino el aluvión y le tapó a mucha gente, más de 20.000 personas que perecieron en Yungay. Y creo que es una historia que necesita, Omar, ser escrita, necesita ser analizada, y que las nuevas generaciones de estudiantes, de niños, adolescentes, conozcan a través de la literatura qué es lo que realmente pasó en Yungay, y que esta historia no debería volverse a repetir si es que trabajamos un mejor sistema de gestión de riesgos y desastres. Esta publicación, me imagino, se verá ya realidad este año. Sí, este año estamos ya culminando de escribir esta crónica. Pasará por una etapa del editor, que siempre un escritor no puede ser el mismo editor porque requiere siempre de un análisis mayor, y mi editor seguramente tomará 2 o 3 meses en analizarla, y espero que en 4 o 5 meses podamos publicar esta obra, que estoy seguro que va a ser del agrado de mucha gente que necesita todavía saber qué realmente ocurrió, por qué ocurrió lo que pasó en Yungay, y que ha un llamado de reflexión también para que en los centros educativos, ¿no?, las autoridades mismas se involucren en lo que es gestión de riesgos y desastres. Si solamente nos hacemos una pausa y nos vamos a hacer un simulacro de sismo, ¿no?, estoy seguro que muy poca gente participa, ¿no? Bueno, es un simulacro. Pero cuando realmente llega un temblor o un sismo, el pánico es mayor. Y es ahí donde hay que seguir trabajando como autoridades, creo yo. En esa recopilación de la información que has realizado para este libro, imagino que has conversado con muchas personas y seguramente hay algo en común, ¿no?, que pasó en ese momento. Omar, y yo a todas las personas que he entrevistado, hay personajes de 75 años que he logrado entrevistar, como un fotógrafo, el único fotógrafo que sobrevivió a Yungay, por ejemplo. Estaba narrándome con tanta euforia, sí, mire, pasó esto, pasó lo otro, y siento un momento que se le iba la voz, y es que el recordar solamente el momento del sismo y de la luz ya es un trauma para la gente que ha pasado Yungay. Yo creo que todavía hay unas heridas profundas que no han sabido curarse en Yungay, y la gente sigue viviendo con eso, ¿no? Otros por temor han tenido que viajar fuera del país porque no quieren ni recordar lo que pasó con Yungay. En fin, son tantas historias que esperamos, una vez que se edite el libro, y ojalá que otros escritores hagan lo mismo, ¿no?, de ir a Yungay, recoger testimonios y reconstruir no solamente crónicas, como estoy haciendo yo, pueden hacer novelas, cuentos, poesía, etcétera, etcétera, sirva para que esa historia que hay viva todavía de Yungay pueda ser expresada y manifestada, para que las próximas generaciones puedan decirle, oiga, esto existió, esto pasó, y no queremos que esta historia se vuelva a repetir. ¿Has encontrado disponibilidad de parte de los sobrevivientes de contar sus historias? Por supuesto que sí. Yo he conversado, por ejemplo, con el profesor Juan Arteaga Loza, y ya mayor, y me decía, yo soy escritor, me decía, profesor, y le preguntaba, ¿y por qué no lo puedo escribir? Y se puso a llorar. No puedo escribirlo, mi propia historia. Yo necesitaba a alguien como tú que venga a decirme qué pasó para contarle mi historia, y espero verla todavía publicar tu libro, ¿no? Es una gratificación importante para ti también, ¿no?, poder recoger otra historia de otro. Por supuesto que sí, yo nací en una época muy distinta a ellos, pero ojalá que después de haber escuchado esos testimonios una vez traducida ya
al lenguaje escrito sirva para que las nuevas generaciones vean que hubo gente de carne y hueso que padeció los malos momentos en Ancash, pero a pesar de todo eso, Omar, logró sobresalir, ¿no? La capacidad de resiliencia que ha tenido la gente, nuestra gente ancashina, y que nosotros que venimos de una época posterior tenemos ese privilegio todavía de escucharlos y poder narrar su historia. Para culminar, Alex, agradecerte por la entrevista. ¿Algo final que quieras decir, ¿no?, sobre el tema de la literatura, la gestión, la lectura? Bueno, yo creo que, Omar, uno no puede andar quejándose, ¿no? Sabemos muy bien que este mundo de las autoridades que nos ha tocado, como ustedes, amables televidentes, pueden leer Otoño en los Andes. Otoño en los Andes es una novela contemporánea que narra cómo la corrupción corroe los cimientos básicos de las estructuras democráticas que nos ha costado construir a los peruanos, pero que esas barreras que ha impuesto la corrupción para las nuevas generaciones no debe ser motivo para seguir creciendo, ¿no? Y esa corrupción muchas veces no permite que haya inversión en el desarrollo humano de la persona. Más nos vamos al tema de la construcción de infraestructuras físicas, que son buenas, sí son buenas, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿por qué hay tanto feminicidio en el Perú? ¿Por qué hay tanta gente que no se preocupa por su familia? ¿Por qué hay tanta basura tirada en los ríos? Eso es porque no hay infraestructura, ¿no? Es porque falta conciencia y falta educación en la población. ¿Y cómo se puede educar? A través de la lectura. Entonces, pero más allá de la desidia de muchas autoridades nacionales, regionales, locales, por falta de inversión en el desarrollo humano, creo yo, nosotros como profesionales estamos no para quejarnos, sino para salir y hacerle frente a esta situación, como hoy día nos encontramos, por ejemplo, en Mato. Hemos estado como jurados, como parte de un jurado calificador de un teatro que realizan los jóvenes estudiantes de quinto, cuarto, tercero, segundo, primero de secundaria, y es saludable, por ejemplo, venir y motivar a la gente, obsequiar libros para la biblioteca de este colegio, y creo yo que ese va a ser el camino, Omar, que vamos a seguir realizando. No dejar de quejarnos y salir al frente, visitar colegios, visitar instituciones educativas y seguir motivando a nuestra juventud que lean, que no solamente que lean literatura universal latinoamericana, sino que lean literatura peruana, literatura regional ancashina, que aquí hay muy buenos escritores y estoy seguro que con su lectura va a ser de beneplácito para todos los lectores. Muchas gracias, Alex.